Universidad Católica de Córdoba, es diplomado en Planificación Social para el Desarrollo Local de la CEPAL, Santiago de Chile, es magíster en Ciencias Sociales con mención en Teoría Política, es doctor en Ciencias Humanas con mención en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de Catamarca. Aparte se desempeña como profesor adjunto de la Cátedra de Sociología de la Licenciatura en Trabajo Social. Además, es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas, CONICET. Integra numerosos proyectos de investigación en nuestra universidad, como así también en Latinoamérica. Además, Horacio ha transitado un camino de conocimientos, de saberes y también compartiendo sus saberes en otras universidades dentro de Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Brasil, y México, y también está en la diplomatura en Ambientes, Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha publicado diversos libros. Uno es Potosí, el origen de la genealogía de la minería contemporánea, conjuntamente con prólogo de María Estela Svampa. Además, es director del doctorado en Ciencias Humanas de nuestra Casa de Estudios. Noelia del Valle Cisterna es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. Es becaria del CONICET, CIRCA, UNCA. Su tesis doctoral, que está en proceso de tesis, se llama La irrupción de la minería transnacional, transformaciones y conflictos socioambientales en el departamento de Belén, Catamarca, 1995-2016. Es doctoranda del Programa de Estudios Sociales de Latinoamérica por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es técnica superior en gestión de recursos humanos. Actualmente dicta la Cátedra de Investigación 2 en el ciclo de Psicopedagogía, dictado por la Facultad de Humanidades, UNCA, en convenio con el Colegio de Psicopedagogos de la provincia de Salta. Integra también numerosos proyectos de investigación CIRCA, UNCA, Territorios y Cuerpos en Disputa en el siglo XXI, y también participa en numerosos proyectos de extensión de nuestra facultad. En el caso de Marcos Pastrana, él pertenece a la comunidad de Aguita del Valle de Tafí, Tucumán. Viendo un poco de la información de Marcos, tiene muchas experiencias, y algo que a mí me había llamado la atención, justamente que en un momento su madre le dice que tiene que ser alguien en la vida, y después con el tiempo él entiende que él ya es alguien en la vida. Aprendió los valores de la comunidad en Tafí, lo cual eso lo impulsó a seguir trabajando por la comunidad. Y también Marcos marca esa diferencia y nos hace ver la crisis de estos modelos imperantes en Latinoamérica. Marcos cuestiona de algún modo a las democracias latinoamericanas, también como a los sistemas políticos y a los sistemas de representatividad en América Latina. Un poco la trayectoria de nuestros expositores nos van a dar o nos van a posibilitar de algún modo comenzar a generar algunas discusiones. Ya se viene con las discusiones, pero bueno, volver a reflexionar desde estos ámbitos situados. Les voy a dar la palabra a ellos, así puedan demostrarnos, decirnos y contarnos todo lo que vienen haciendo en este tiempo. Gracias. Buen día a todas, a todos, queridos estudiantes, colegas.
compañeros y compañeras del... Me parece que tienen que apagar eso, ¿no? Compañeros del departamento, vamos a empezar propiamente estas jornadas que con tanto esfuerzo se ha venido preparando y que tan atinadamente ha puesto como eje de la reflexión la noción de crisis civilizatoria. Nada más atinado, me parece, a pesar de mi persona, la integración de esta mesa con un gran maestro como el de Marcos Pastrana, porque eso significa todo un gesto respecto a el reconocimiento de una dimensión muy importante de la crisis civilizatoria que tiene que ver con la dimensión epistémica. No podemos desconocer, tenemos muchos puntos de partida para reflexionar sobre la idea de crisis ecológica y crisis ecológica civilizatoria, pero no podemos desconocer el papel central excluyente que tiene la razón imperial en la producción de este mundo de muerte tanático en el que estamos inmersos. La soberbia de la razón que se hace práctica en términos de omnipotencia tecnológica es lo que ha producido justamente este momento que estamos atravesando como especie. Y es un momento en el que como especie estamos amenazados y estamos en el umbral de nuestra propia extinción. Y eso no da lugar a ningún tipo de exageración. En el más elemental, básico y prudente, riguroso sentido científico, nuestra especie ha creado lo que allá en la década del 60, el gran historiador británico Edward Thompson hablaba de que se inauguraba una nueva era, la era del exterminismo. Bueno, hoy estamos a 60 años de eso y estamos inmersos en una era donde el principal dato científico, ético, político, es el que la propia especie humana, por parte de un régimen dominante de relaciones sociales, un régimen de verdad, un régimen de subjetividad y un régimen de naturaleza, ha puesto a la propia especie al borde de su propia extinción. Esto es efectivamente un producto del desarrollo científico-tecnológico. Es la ciencia moderna la que ha producido y generado las condiciones de posibilidad del exterminio de la especie humana. Sería importante tomar nota de eso para partir de un umbral básico de humildad epistemológica, de tener mayor prudencia y mayor cuidado con respecto a aquello que constituyen las creencias sobre lo que nosotros conocemos. Digo esto porque estamos precisamente en este ámbito, y en este ámbito donde muchas veces, sentimos, y yo me siento que tenemos inflaciones de títulos, pero escaseces de sabiduría. Es fundamental, me parece, poner la mirada en este umbral de humildad epistemológica, precisamente para volver a cuestionarnos
¿Cuál es el tipo de conocimiento que nosotros producimos? ¿Qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Para qué conocemos? Y la ciencia moderna se ha constituido desde sus orígenes como un modo de conocimiento que está pensado como medio de dominación. Eso hace parte fundamental de lo que tendríamos que hablar, la idea de crisis civilizatoria. No tenía pensado empezar por esto, honestamente, pero cuando se plantean toda una serie de cuestiones respecto a nuestros lugares, cuando muchas veces se habla de títulos como si eso fuera lo que diera lugar a ciertas jerarquías de conocimiento, eso un poco me provocó la necesidad de partir de esto, porque precisamente muchas de nuestras reflexiones se las debemos a personas que tienen una profunda sabiduría y que han sido maestros y que son maestros y maestras de nuestras vidas y que, o casualmente, nunca han pasado y han pisado claustros universitarios. Por eso me parece sumamente auspicioso que un gran maestro mío, que nunca he recibido un curso formal de él, pero de quien tanto he aprendido, esté hoy acá. Quisiera ser lo más breve posible con respecto a lo que yo tengo que decir, para que ustedes también podamos aprender y dejarnos interpelar por las palabras de Marcos Pastrana. Efectivamente, sin ningún tipo de exageración, es una gran alegría que estas jornadas, que un evento científico se abra y tenga esta actitud de apertura epistemológica, de diálogo de saberes, como ha sido pensado no solamente esta mesa de apertura por parte, sino en el caso de estas jornadas de trabajo social, sino que todo esto está atravesado por la organización en estos 3 días que están empezando ahora en la jornada de trabajo social, y eso me parece un signo sumamente auspicioso, sumamente alentador en el medio de todo el panorama crítico y oscuro en el que estamos inmersos. Precisamente yo Marco los conocí en el año 2006, lo habíamos invitado a unas jornadas que hablábamos de capitalismo y depredación de la naturaleza, por ahí, y Marcos en ese momento se presentó diciendo que él era un pedacito de su territorio que estaba ahí hablando, que él era tierra que nos quería comunicar su saber y su sentir. Me acuerdo claramente de esas palabras. Yo en el momento que lo escuché no entendí prácticamente nada, porque yo le dije, qué hermosa imagen, qué hermosa metáfora. Lo entendí como si fuera una figura literaria, pero no lo entendí que él estaba diciendo que en el más estricto sentido científico y en el más profundo sentido filosófico somos tierra. Efectivamente somos tierra. Él lo estaba diciendo en términos literales, estrictos. Somos tierra. Me costó mucho digerir ese concepto. Y cuando uno empieza a entender que somos tierra, cambia completamente nuestra concepción y nuestra percepción del mundo. En otra oportunidad Marcos decía, es muy rara la forma de conocer que tiene el hombre blanco occidental, porque el científico moderno occidental para conocer mata para conocer y conoce para matar. Yo en ese momento, cuando me decía, me acuerdo clarito porque mi hija menor le gustaba biología, quería hacer medicina,
Y ese año había atravesado un evento crítico dentro de la formación acá en la FRAI, que tenían que llevar un conejo para diseccionarlo. Me decía, papá, tenemos que matar un conejo y tenemos que abrir un conejo. Me resonaba mucho esto que decía Marcos, porque desde Bacon y Descartes en adelante, la ciencia moderna se erige sobre la figura del torturador. La idea de razón imperial viene precisamente del Novum Organum que escribe Francis Bacon al principio de 1600, cuando él decía que el objetivo de la ciencia era extender el imperio de la voluntad humana a todos los rincones de la Tierra. Y así es que estamos en este derrotero. Estamos viviendo las etapas más avanzadas de una civilización que ha nacido, ha crecido y se ha mundializado declarándole la guerra a la madre tierra, la fuente nutricia de todas las especies, incluida la especie humana. Nosotros, en gran medida, hemos sido mal educados en esta dicha civilización. Esta civilización nos ha enseñado que el ser humano está por encima y por afuera de la naturaleza, que somos superiores y que estamos para dominarla y para someterla. Aún hoy, a pesar de todas las evidencias en contrario, como sujetos modernos, vivimos, pensamos y actuamos creyéndonos que no somos naturaleza, que la razón es lo opuesto de la naturaleza, que la cultura es lo que nace y surge una vez que hemos dejado ese estado de naturaleza, que por ser justamente seres racionales, pensamos y creemos que estamos para explotar la naturaleza. Nos creemos el sujeto y la tratamos como objeto. Nuestra forma de vinculación con la naturaleza es desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad. Y en ese patrón nos hemos acostumbrado a vivir que estamos para progresar y que el progreso se logra a costa de la explotación y la depredación. Que las sociedades más avanzadas y más desarrolladas son aquellas que han logrado someter, controlar y usar más eficientemente los recursos naturales. El progreso como meta y la explotación racional como medio, eso es lo que constituye las ideas fuerzas de esta dicha civilización. Lo más loco de todo esto es que aquellas culturas que vieron que esto era un camino errado fueron concebidas como atrasadas, como primitivas, como bárbaras. Aún hoy sigue sucediendo eso. Aún hoy gente, congéneres, que siguen creyendo que ya demasiado hemos tenido de esta ruta de progreso, es decir, de depredación, de explotación, es considerada como primitiva, como loca, como desquiciada. Antes de ayer en Andalgalá se hicieron, una gran parte del pueblo de Andalgalá hizo las 500 caminatas por la defensa del Cerro de la Conquija. El cerro, que es la fábrica natural del agua que nutre la vida de todo el valle de Andalgalá e incluso el valle de Pomán. Para los economistas, para los geólogos, también para los politólogos, ojalá que no para los trabajadores y las trabajadoras sociales, ese cerro es visto simplemente como un yacimiento de metales, que no tiene más valor que en cuanto sea explotado para extraer de sus entrañas
barro mineralizado, porque eso es lo que se va a extraer, lo que pretenden extraer, barro mineralizado. Algún concentrado de cobre, algo de oro, plata, plomo, molibdeno, etc. Esa gente que está hizo ya sus 500 caminatas y que está defendiendo ese cerro, lo considera la fuente natural y la fábrica natural de su agua, del agua del presente y del agua del futuro. Y sin embargo, para la clase política, para los economistas, esta gente se está oponiendo al progreso, está oponiéndose al desarrollo. Esta gente parece que está loca y parece que no entra en razón. Es momento de preguntarse quiénes son y de qué lado están los locos y de qué lado están los seres racionales. Me parece que eso justamente habla de esta enfermedad civilizatoria. Somos parte de una civilización enferma. La idea de crisis civilizatoria tiene que ver precisamente con el hecho de que somos una especie que ha perdido el sentido de su existencia, que no sabe para qué vive, porque no sabe cuál es su lugar en el universo. La idea de que el agua vale más que el oro es precisamente una frase que usamos mucho para mostrar esta sintomatología de la crisis civilizatoria. Para la razón de la civilización, decir que el agua vale más que el oro es algo absolutamente ilógico, irracional. Y sin embargo, en base a esa racionalidad, la racionalidad hegemónica, se hace una locura. ¿Cuál es esa locura? Romper montañas enteras que no son solamente un depósito de roca y de minerales, sino que son las fábricas de agua. Todos nuestros ríos nacen de las altas cumbres. Decía, la explotación y el uso racional de esas montañas es someterlas a grandes explosiones, volarlas para sacar de sus entrañas minerales, el oro, cuya concentración requiere enormes cantidades de insumos tóxicos, fundamentalmente el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico, para después, ¿qué hacer con ese oro? El 90% del oro va como reserva de valor del sistema financiero mundial. O sea, rompemos una fábrica de agua para sacar del cerro el oro y después para volver a meterlo en otro socavón, esta vez el de las cajas de seguridad de los grandes bancos que están en Suiza. En nombre del progreso y en nombre de la razón se hacen ese tipo de cosas. Quien primero habló de crisis civilizatoria, creo, es Aimé Césaire, en 1950. La idea de crisis civilizatoria, por supuesto, puede ir mucho más atrás, pero Aimé Césaire, en Discurso del colonialismo, un texto que escribe en 1950, él la escribe de una forma sistemática y explícita, y él habla de una civilización enferma, diciendo así: una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que provoca su funcionamiento es una civilización decadente, una civilización que elige cerrar los ojos ante los problemas más cruciales es una civilización enferma. Una civilización que le hace trampa y que no puede cumplir sus propios principios es una civilización fallida. Esta idea de crisis civilizatoria no casualmente fue dicha por Aimé Césaire
una de las víctimas del capitalismo y del colonialismo. En 1921, Walter Benjamin justamente hablaba de cuál es la naturaleza de esta enfermedad civilizatoria. Una enfermedad civilizatoria que precisamente me parece que tiene que ver con el hecho de que somos una civilización creada en torno al credo religioso del progreso. Pensamos que estamos para progresar y el progreso se confunde con explotación. Pensamos que la crisis es crisis económica y efectivamente hay crisis económica, no quiero negar. Y es que efectivamente hay gente que está pasando hambre, efectivamente hay gente que no tiene ingresos, efectivamente hay gente que está subempleada, desempleada y superexplotada en el trabajo. Y se piensa que la solución para todo eso es crecer. Tenemos que crecer porque con crecimiento es la única condición, se nos dice, que vamos a superar la pobreza, vamos a eliminar el hambre, vamos a generar empleo. Crecer, cueste lo que cueste, y después vemos cómo arreglamos las cosas. Eso me parece que hace parte del problema civilizatorio que tenemos como especie. Walter Benjamin decía en 1921, el concepto de progreso está fundamentado en la idea de catástrofe. Que las cosas continúen así, eso es la catástrofe. Pienso que esta sintomatología de que somos una civilización que está dispuesta a depredar las fuentes de su vida para generar valor financiero, valor abstracto, que no tiene nada que ver con los medios de vida. Esta sintomatología tiene una larga genealogía y tiene una profunda etiología. Por ahí iba mi hoja de ruta, ya me extendí demasiado, así que mejor voy a ir directamente al grano. Esa genealogía no podemos desconocerla, nace en 1492. Efectivamente, el primer grito moderno es el grito tierra que lanzó un conquistador. Ese grito tierra es el primer grito moderno, el grito fundacional de esta civilización enferma. Fue un grito expresado por un varón que fue reclutado de entre lo que eran delincuentes de bajo calibre de una sociedad decadente, y que había subido a un barco con una expectativa de un enriquecimiento rápido y fácil. O sea, era un aventurero que estaba movido por la codicia. Un varón blanco, probablemente delincuente, motivado por la codicia, por una expectativa de enriquecimiento rápido y sin muchos escrúpulos morales, éticos, políticos. Un varón que iba armado, y no es un detalle menor que iba armado. Ese es el sujeto moderno que emitió el primer grito moderno, el grito tierra. Ese grito tierra implica una profunda devaluación ontológica de la entidad tierra. En la voz del conquistador, la tierra no tiene nada que ver con el útero que dio lugar a lo largo de cientos de miles de años a la especie humana. No tiene nada que ver con esa biosfera que a cada rato, en cada respiración, nos está comunicando la vida. No, para el conquistador la tierra es puro objeto, es puro recurso, es una materia inerte que está ahí para ser conquistada, explotada,
al servicio de la voluntad humana, o mejor dicho, o más precisamente, al servicio de la codicia y la ambición irrefrenable de unos pocos. Esa es la genealogía de esta enfermedad civilizatoria. Estamos en una civilización que no entiende nada de los procesos de la vida, que no le interesa la trama de la vida y que ve la vida simplemente como un objeto de conquista, un medio de explotación para la realización de los más absurdos caprichos de la voluntad humana. Lynn White, un historiador ambiental norteamericano, él decía en 1960, un texto muy bonito de 1960, bastante viejo. El título de ese texto es algo así como Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. En ese texto él decía, el ser humano, a pesar de Darwin, no se siente parte de la naturaleza. A pesar de Copérnico, se cree el centro del universo. Somos una especie que reniega de nuestra condición terrestre. Nos pensamos y nos concebimos como extraterrestres. Pensamos que la explotación de la tierra no tiene nada que ver con la explotación de los cuerpos. Eso hace parte de la enfermedad civilizatoria en la que estamos. Como ustedes saben, no puedo dejar de mencionar a quien me parece que ha hecho aportes fundamentales para entender esto. Un filósofo nacido en Trèveris en el siglo XIX, él decía justamente que el gran problema de esta civilización tenía que ver con el hecho de que el dinero constituía la mediación de todas las relaciones. Y a eso ha hecho una sociedad en la que cree que vive del dinero. Aunque no lo digamos, aunque no lo admitamos, aunque sea políticamente incorrecto, somos una sociedad que cree que vive del dinero y no de la tierra, del aire, del agua, de la biodiversidad. Efectivamente, somos una sociedad que vive y muere por dinero, donde se mata por dinero, donde el dinero es el medio de la destrucción, del genocidio y del ecocidio que hace más de 500 años viene provocando un profundo surco de muerte y de terror sobre la especie y sobre este planeta. Miren, ya no estamos en la década del 60, donde la crisis ecológica era motivo de negación. Hemos pasado, en relación a lo ecológico, de la negación al reconocimiento, a la oficialización y a la banalización de la crisis. Quienes allá en los 60 decían que seguir así iba a significar que nos íbamos a poner en peligro de extinción, decían, no, estos son unos locos. Hoy los locos son los Trump. Hoy el mundo piensa a Trump como loco, porque realmente es el único negacionista de esto. Hoy hasta la ONU y hasta todos los organismos técnicos y científicos que giran alrededor de la ONU, que ustedes saben no es ninguna organización piquetera, ni revolucionaria, ni ecologista, están admitiendo la gravedad de la situación. Hace pocos meses atrás, el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos señalaba que 1 millón de los 8 millones de especies de animales y vegetales existentes están en lo más breve posible con respecto a lo que yo tengo que decir, para que ustedes también podamos aprender y dejarnos interpelar por las palabras de Marcos Pastrana. Efectivamente, sin ningún tipo de exageración, es una gran alegría que esta jornada, que un evento científico se abra y tenga esta actitud de apertura epistemológica, de diálogo de saberes, como ha sido pensado no solamente esta mesa de apertura, porque
parte, sino en el caso de estas jornadas de trabajo social, sino que todo esto está atravesado por la organización en estos 3 días que están empezando ahora en la jornada de trabajo social, y eso me parece un signo sumamente auspicioso, sumamente alentador en el medio de todo el panorama crítico y oscuro en el que estamos inmersos. Precisamente yo a Marco los conocí en el año 2006, lo habíamos invitado a unas jornadas que hablábamos de capitalismo y depredación de la naturaleza, por ahí, y Marcos en ese momento se presentó diciendo que él era un pedacito de su territorio que estaba ahí hablando, que él era tierra que nos quería comunicar su saber y su sentir. Me acuerdo claramente de esas palabras. Yo en el momento que lo escuché no entendí prácticamente nada, porque yo le dije, qué hermosa imagen, qué hermosa metáfora. Lo entendí como si fuera una figura literaria, pero no lo entendí, que él estaba diciendo que en el más estricto sentido científico y en el más profundo sentido filosófico somos tierra. Efectivamente somos tierra. Él lo estaba diciendo en términos literales, estrictos. Somos tierra. Me costó mucho digerir ese concepto. Y cuando uno empieza a entender que somos tierra, cambia completamente nuestra concepción y nuestra percepción del mundo. En otra oportunidad, Marcos decía, es muy rara la forma de conocer que tiene el hombre blanco occidental, porque el científico moderno occidental, para conocer, mata para conocer y conoce para matar. Yo en ese momento, cuando me decía, me acuerdo clarito porque mi hija menor le gustaba biología, quería hacer medicina, y ese año había atravesado un evento crítico dentro de la formación acá en la FRAI, que tenían que llevar un conejo para diseccionarlo. Me decía, papá, tenemos que matar un conejo y tenemos que abrir un conejo. Me resonaba mucho esto que decía Marcos, porque desde Bacon y Descartes en adelante, la ciencia moderna se erige sobre la figura del torturador. La idea de razón imperial viene precisamente del Novum Organum que escribe Francis Bacon al principio de 1600, cuando él decía que el objetivo de la ciencia era extender el imperio de la voluntad humana a todos los rincones de la Tierra. Y así es que estamos en este derrotero. Estamos viviendo las etapas más avanzadas de una civilización que ha nacido, ha crecido y se ha mundializado declarándole la guerra a la madre tierra, la fuente nutricia de todas las especies, incluida la especie humana. Nosotros, en gran medida, hemos sido mal educados en esta dicha civilización. Esta civilización nos ha enseñado que el ser humano está por encima y por afuera de la naturaleza, que somos superiores y que estamos para dominarla y para someterla. Aún hoy, a pesar de todas las evidencias en contrario, como sujetos modernos, vivimos, pensamos y actuamos creyéndonos que no somos naturaleza, que la razón es lo opuesto de la naturaleza, que la cultura es lo que nace y surge una vez que hemos dejado ese estado de naturaleza, que por ser justamente seres racionales pensamos y creemos que estamos para explotar la naturaleza,
Nos creemos el sujeto y la tratamos como objeto. Nuestra forma de vinculación con la naturaleza es desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad. Y en ese patrón nos hemos acostumbrado a vivir que estamos para progresar y que el progreso se logra a costa de la explotación y la depredación. Que las sociedades más avanzadas y más desarrolladas son aquellas que han logrado someter, controlar y usar más eficientemente los recursos naturales. El progreso como meta y la explotación racional como medio, eso es lo que constituye las ideas fuerzas de esta dicha civilización. Lo más loco de todo esto es que aquellas culturas que vieron que esto era un camino errado fueron concebidas como atrasadas, como primitivas, como bárbaras. Aún hoy sigue sucediendo eso. Aún hoy gente, congéneres, que siguen creyendo que ya demasiado hemos tenido de esta ruta de progreso, es decir, de depredación, de explotación, es considerada como primitiva, como loca, como desquiciada. Antes de ayer en Andalgalá se hicieron, una gran parte del pueblo de Andalgalá hizo las 500 caminatas por la defensa del Cerro de la Conquija. El cerro, que es la fábrica natural del agua que nutre la vida de todo el valle de Andalgalá e incluso el valle de Pomán. Para los economistas, para los geólogos, también para los politólogos, ojalá que no para los trabajadores y las trabajadoras sociales, ese cerro es visto simplemente como un yacimiento de metales, que no tiene más valor que en cuanto sea explotado para extraer de sus entrañas barro mineralizado, porque eso es lo que se va a extraer, lo que pretenden extraer, barro mineralizado. Algún concentrado de cobre, algo de oro, plata, plomo, molibdeno, etc. Esa gente que está haciendo hizo ya sus 500 caminatas y que está defendiendo ese cerro, lo considera la fuente natural y la fábrica natural de su agua, del agua del presente y del agua del futuro. Y sin embargo, para la clase política, para los economistas, esta gente se está oponiendo al progreso, está oponiéndose al desarrollo. Esta gente parece que está loca y parece que no entra en razón. Es momento de preguntarse quiénes son y de qué lado están los locos y de qué lado están los seres racionales. Me parece que eso justamente habla de esta enfermedad civilizatoria. Somos parte de una civilización enferma. La idea de crisis civilizatoria tiene que ver precisamente con el hecho de que somos una especie que ha perdido el sentido de su existencia, que no sabe para qué vive, porque no sabe cuál es su lugar en el universo. La idea de que el agua vale más que el oro es precisamente una frase que usamos mucho para mostrar esta sintomatología de la crisis civilizatoria. Para la razón de la civilización, decir que el agua vale más que el oro es algo absolutamente ilógico, irracional. Y sin embargo,
en base a esa racionalidad, la racionalidad hegemónica, se hace una locura. ¿Cuál es esa locura? Romper montañas enteras que no son solamente un depósito de roca y de minerales, sino que son las fábricas de agua. Todos nuestros ríos nacen de las altas cumbres. Decía, la explotación y el uso racional de esas montañas es someterlas a grandes explosiones, volarlas para sacar de sus entrañas minerales, el oro, cuya concentración requiere enormes cantidades de insumos tóxicos, fundamentalmente el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico, para después, ¿qué hacer con ese oro? El 90% del oro va como reserva de valor del sistema financiero mundial. O sea, rompemos una fábrica de agua para sacar del cerro el oro y después para volver a meterlo en otro socavón, esta vez el de las cajas de seguridad de los grandes bancos que están en Suiza. En nombre del progreso y en nombre de la razón se hacen ese tipo de cosas. Quien primero habló de crisis civilizatoria, creo, es Aimé Césaire, en 1950. La idea de crisis civilizatoria, por supuesto, puede ir mucho más atrás, pero Aimé Césaire, en Discurso del colonialismo, un texto que escribe en 1950, él la escribe de una forma sistemática y explícita, y él habla de una civilización enferma, diciendo así: una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que provoca su funcionamiento es una civilización decadente, una civilización que elige cerrar los ojos ante los problemas más cruciales es una civilización enferma. Una civilización que le hace trampa y que no puede cumplir sus propios principios es una civilización fallida. Esta idea de crisis civilizatoria no casualmente fue dicha por Aimé Césaire, una de las víctimas del capitalismo y del colonialismo. En 1921, Walter Benjamin justamente hablaba de cuál es la naturaleza de esta enfermedad civilizatoria. Una enfermedad civilizatoria que precisamente me parece que tiene que ver con el hecho de que somos una civilización creada en torno al credo religioso del progreso. Pensamos que estamos para progresar y el progreso se confunde con explotación. Pensamos que la crisis es crisis económica y efectivamente hay crisis económica, no quiero negar. Y efectivamente hay gente que está pasando hambre, efectivamente hay gente que no tiene ingresos, efectivamente hay gente que está subempleada, desempleada y superexplotada en el trabajo. Y se piensa que la solución para todo eso es crecer. Tenemos que crecer porque con crecimiento es la única condición, se nos dice, que vamos a superar la pobreza, vamos a eliminar el hambre, vamos a generar empleo. Crecer, cueste lo que cueste, y después vemos cómo arreglamos las cosas. Eso me parece que hace parte del problema civilizatorio que tenemos como especie. Walter Benjamin decía en 1921, el concepto de progreso está fundamentado en la idea de catástrofe. Que las cosas continúen así, eso es la catástrofe. Pienso que esta sintomatología de que somos una civilización que está dispuesta a depredar las fuentes de su vida para generar valor financiero, valor abstracto, que no tiene nada que ver con los medios de vida, esta sintomatología
tiene una larga genealogía y tiene una profunda etiología. Por ahí iba mi hoja de ruta, ya me extendí demasiado, así que mejor voy a ir directamente al grano. Esa genealogía no podemos desconocerla, nace en 1492. Efectivamente, el primer grito moderno es el grito tierra que lanzó un conquistador. Ese grito tierra es el primer grito moderno, el grito fundacional de esta civilización enferma. Fue un grito expresado por un varón que fue reclutado de entre lo que eran delincuentes de bajo calibre, de una sociedad decadente, y que había subido a un barco con una expectativa de un enriquecimiento rápido y fácil. O sea, era un aventurero que estaba movido por la codicia. Un varón blanco, probablemente delincuente, motivado por la codicia, por una expectativa de enriquecimiento rápido y sin muchos escrúpulos morales, éticos, políticos. Un varón que iba armado, y no es un detalle menor que iba armado. Ese es el sujeto moderno que emitió el primer grito moderno, el grito tierra. Ese grito tierra implica una profunda devaluación ontológica de la entidad tierra. En la voz del conquistador, la tierra no tiene nada que ver con el útero que dio lugar a lo largo de cientos de miles de años a la especie humana. No tiene nada que ver con esa biosfera que a cada rato, en cada respiración, nos está comunicando la vida. No, para el conquistador la tierra es puro objeto, es puro recurso, es una materia inerte que está ahí para ser conquistada, explotada al servicio de la voluntad humana, o mejor dicho, o más precisamente al servicio de la codicia y la ambición irrefrenable de unos pocos. Esa es la genealogía de esta enfermedad civilizatoria. Estamos en una civilización que no entiende nada de los procesos de la vida, que no le interesa la trama de la vida y que ve la vida simplemente como un objeto de conquista, un medio de explotación para la realización de los más absurdos caprichos de la voluntad humana. Lynn White, un historiador ambiental norteamericano, él decía en 1960, un texto muy bonito de 1960, bastante viejo. El título de ese texto es algo así como Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. En ese texto él decía, el ser humano, a pesar de Darwin, no se siente parte de la naturaleza. A pesar de Copérnico, se cree el centro del universo. Somos una especie que reniega de nuestra condición terrestre. Nos pensamos y nos concebimos como extraterrestres. Pensamos que la explotación de la tierra no tiene nada que ver con la explotación de los cuerpos. Eso hace parte de la enfermedad civilizatoria en la que estamos. Como ustedes saben, no puedo dejar de mencionar a quien me parece que ha hecho aportes fundamentales para entender esto. Un filósofo nacido en Trèveris en el siglo XIX, él decía justamente que el gran problema de esta civilización tenía que ver con el hecho de que el dinero
constituía la mediación de todas las relaciones. Y a eso ha hecho una sociedad en la que cree que vive del dinero. Aunque no lo digamos, aunque no lo admitamos, aunque sea políticamente incorrecto, somos una sociedad que cree que vive del dinero y no de la tierra, del aire, del agua, de la biodiversidad. Efectivamente, somos una sociedad que vive y muere por dinero, donde se mata por dinero, donde el dinero es el medio de la destrucción, del genocidio y del ecocidio que hace más de 500 años viene provocando un profundo surco de muerte y de terror sobre la especie y sobre este planeta. Miren, ya no estamos en la década del 60, donde la crisis ecológica era motivo de negación. Hemos pasado en relación a lo ecológico de la negación al reconocimiento, a la oficialización y a la banalización de la crisis. Quienes allá en los 60 decían que seguir así iba a significar que nos íbamos a poner en peligro de extinción, decían, no, estos son unos locos. Hoy los locos son los Trump. Hoy el mundo lo piensa a Trump como loco, porque realmente es el único negacionista de esto. Hoy hasta la ONU y hasta todos los organismos técnicos y científicos que giran alrededor de la ONU, que ustedes saben no es ninguna organización piquetera, ni revolucionaria, ni ecologista, están admitiendo la gravedad de la situación. Hace pocos meses atrás, el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos señalaba que 1 millón de los 8 millones de especies de animales y vegetales existentes están en riesgo de extinción y pueden desaparecer solo en décadas si no se toman, textual dice eso, medidas efectivas, urgentes y decisivas. El 75% del entorno terrestre y el 66% del entorno marino están gravemente alterados. Estamos efectivamente a las puertas de un 6º evento de extinción masiva de los últimos 500 millones de años. Solo que esta 6ª extinción masiva de especies es la primera provocada por las consecuencias del obrar humano. Todas las otras fueron por eventos externos a la acción humana. El documento Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, producido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dice que desde 1970 en adelante desapareció el 40% de los humedales y el 60% de la población de vertebrados. Eso efectivamente nos toca también a nosotros. Anualmente, 9 millones de personas mueren por causas de contaminación del agua o del aire. De manera tal que estamos en una situación en la que bastante paradójica, por lo que a medida que los diagnósticos se hacen más precisos y contundentes, eso genera mayor inmovilismo político y mayor incapacidad de reaccionar. La gravedad objetiva de la situación de la vida en el planeta no se condice con una situación subjetiva en la que los seres humanos vemos eso como si estuviera pasando por DirecTV, como si fuera una serie de Netflix. La gran crisis de la vida pasa desapercibida social y políticamente. Es decir, esto me parece que tiene que ver con el hecho de que al generar un sujeto depredador, no solamente hemos provocado una catástrofe geológica, alterando la exterioridad de la biosfera, sino que eso ha provocado una catástrofe igualmente antropológica.
La crisis civilizatoria es geológica y antropológica. Geológica en el sentido de que la biosfera no puede resistir más y que necesitamos ya detener este curso de explotación y destrucción y devastación. Necesitamos detenerlo ya. Pero el problema es que esto se choca con el principal obstáculo para seguir ese curso, que tiene que ver con la crisis antropológica. La violencia provocada no ha sido inocua para el sujeto violentador. Entonces, la crisis civilizatoria ha provocado no solamente los efectos oncológicos de una toxicidad intrínseca a un sistema que produce contaminando y destruyendo. Eso efectivamente afecta a nuestros cuerpos en el plano oncológico, en el plano de la salud. Pero la violencia que nosotros le provocamos al planeta en esto de afirmar nuestro señorío sobre la Tierra, desconociendo que somos parte de ella y que nuestra vida depende de ella, eso ha generado una profunda insensibilidad existencial. Nos hemos acostumbrado a niveles crecientes de violencia. Estamos inmersos en una ruta de ecocidio y de genocidio. Y esa violencia nos hace incapaces de reaccionar en términos humanos. Es decir, la idea de exterminio tiene antes que ver que con la desaparición biológica de la especie humana, con la incapacidad de cuerpos humanos de reaccionar ética y políticamente como seres humanos. La violencia nos ha metido en un rumbo de creciente deshumanización. Aunque estemos vivos y aunque tengamos cuerpos y formas de humano, en gran medida hay muchos cuerpos humanos que no funcionan como tales. Es tal el grado de deshumanización que estamos antes al borde del exterminio político y ético del humano que del exterminio biológico. Eso hace parte del problema en el que estamos como crisis civilizatoria. Afortunadamente, fuera de los ámbitos de las instituciones, del poder de esta civilización, hay mucha gente que esos dichos civilizados los consideran como inhumanos o subhumanos desde sus patrones racistas, patriarcales, coloniales. Tenemos que tener esperanza en aquellos expropiados de humanidad, porque son ellos los que nos pueden salvar, son ellos los que tienen viva la conciencia de que somos hijos e hijas de la Madre Tierra. Tendríamos que abrir todos nuestros capilares de sensibilidad a esas reservas de humanidad para buscar otras alternativas a esta crisis.